toca, hoy te 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 toca, Y hoy te toca una dosis de información acerca de este excelente artículo de la sesión Ladrillos de la Vida de nuestra revista digital Grandes Seres. Artículo escrito por nuestro grande ser Leonardo Sánchez. La partícula de Dios. Se ha dicho y se ha hablado sobre el átomo y su papel en la construcción del universo. Se ha descrito también el espectacular proceso de la fusión nuclear que ocurre dentro de las estrellas y por el cual, a partir del átomo más simple conocido, el hidrógeno, conseguimos construir el resto de los 118 elementos hasta ahora conocidos. Se ha hecho también bastante hincapié en establecer que el hidrógeno era el elemento más simple en su configuración básica de un protón y de un electrón. No hay que malentender que un átomo es lo más pequeño que podemos observar y registrar en esto que conocemos como universo. Ese pensamiento era de hace unos 220 años atrás. El simple hecho de estudiar los átomos da pie para entender que estos están hechos de partículas aún más pequeñas, como los protones, electrones y neutrones. Esto a grosso modo. Sin embargo, ese mundo diminuto es mucho más extenso y complejo de lo que creemos. A partir del año 1800, para colocar una fecha como referencia, la carrera por discernir directamente o indirectamente sobre la composición del átomo y sus comportamientos se hizo aceleradamente. Cuando uso la palabra indirectamente, me refiero a que algunos científicos no necesariamente buscaban lo que terminaron hallando. Pero ese descubrimiento serviría para pavimentar el desarrollo de otros en este campo en particular. Así tenemos una larga lista de nombres que hoy por hoy nos permiten hablar sobre el particular, dando por sentado años y años de estudio y de experimentación. Para llegar a lo que tenemos hoy, aceleradores de partículas, debimos pasar por tecnologías más básicas, tales como generadores de voltaje, tubos de rayos X, aceleradores electrostáticos, aceleradores de partículas, etc. En 1930, el mundo crea el que fue el primer acelerador de partículas, ubicado en California, Estados Unidos. Hoy en día existen más de 30.000 aceleradores de partículas alrededor del mundo, siendo el más famoso y más grande el LHC, Large Hadron Collider, que está ubicado en la frontera franco-suiza, construido entre el año 1989 y el 2001. Pero, ¿por qué pasamos a hablar ahora de aceleradores de partículas? La respuesta es simple, porque normalmente para saber de qué está hecho algo, el método más sencillo es romperlo y ver las piezas que salen de eso mayor, que queríamos saber
de qué estaba hecho. Luego se repite y así sucesivamente. Con el átomo acontece lo mismo. Después de que Dalton dejara claro de su existencia, pasamos más de 100 años intentando demostrar lo que él nos decía, es decir, que existían, y luego intentando refutar la segunda teoría que el mismo Dalton había acuñado, que el átomo era lo más pequeño. Una gran parte de la comunidad científica de la época no aceptaba que fuera lo más pequeño y poco a poco comenzó a desarrollar teorías y experimentos para refutarlo, siendo la parte más rezagada la validación experimental. Algunos pagaron un precio alto para ello, como Marie Curie, quien descubrió junto a su esposo Pierre la radioactividad. Los aceleradores de partículas son la cima de lo que esa misma comunidad científica ha desarrollado por casi 200 años para poder demostrar teorías y ahondar mucho más en el hecho de que existen cosas mucho más pequeñas que el átomo y que sus partículas aún pueden dividirse mucho más. La teoría de estas máquinas es simple. Se trata de tomar una partícula subatómica y acelerarla mediante potentes campos electromagnéticos a velocidades cercanos a la luz, 99.9%. Esa partícula, una vez acelerada, la hacemos chocar contra una superficie sólida fija o la hacemos chocar contra otra partícula acelerada a igual velocidad, pero en sentido opuesto. Durante el choque se registra esa interacción, dejando ver el resultado de romper la partícula y posibilitando así descubrir partículas aún más pequeñas. Obvio que esta descripción es muy, pero muy básica. Y está claro que tras de todo esto existen muchos principios y tecnologías abstractas para el común. Sin restar importancia al todo, hoy por hoy la comunidad científica ha identificado y aislado hasta la fecha más de 200 diferentes partículas elementales y existe un entendimiento entre esa misma comunidad científica que las clasifica y agrupa bajo el nombre de modelo estándar. Y a su vez, en grupos y subgrupos, cada uno más complejo que el otro. Una de las clasificaciones más comunes está unida al tipo de fuerza que las define. No existe una única clasificación, ya que dependiendo del uso o para qué se quiere, se usa una u otra, todas dentro del modelo estándar. Aquí podemos hablar, para ilustrar el tema, 3 grupos mayores: los leptones, los bariones y los bosones. Y también aparece la antimateria, que de eso pues hablaremos en otra oportunidad. Un bosón es un tipo de partícula específica que al interactuar con otra, por ejemplo, quarks
o leptons cambia las características de esta última. En este punto me detengo para hablar de uno de ellos en particular, el bosón de Higgs, cuya naturaleza nace como una explicación físico-teórica a algunos comportamientos inexplicables de la materia que indicaban que las partículas elementales carecían de masa cuando éstas se aislaban. Debo esclarecer a título de que ustedes que me escuchan pues tengan una realidad de que esto es mucho más complejo de lo que con mis simples palabras he colocado. Y hay una pregunta: ¿cómo las cosas tienen masa si las partículas de las que son hechas no poseen masa? Era obvio que faltaba algo que diera sentido a todo esto. El modelo estándar, creado en 1970, necesitaba de eso para cerrar armónicamente, y por más de 40 años se aceptó la teoría de Higgs para llenar ese vacío. Esa teoría básicamente postulaba que existía un campo o partícula que interactuaba con las partículas elementales ya descubiertas, otorgándoles masa. ¿Descabellado? Bueno, en 1964, Peter Higgs formula su teoría y el modelo estándar, que, como hablamos, estaba también en formación. Toma el concepto y llena el vacío, pero la comunidad sabía que necesitaba demostrar que existía esa partícula o campo. La carrera entonces comenzó y los más destacados físicos prácticos se dieron a la tarea de probar que Higgs estaba en lo cierto. Muchos lo intentaron y en camino descubrieron otras cosas como los bosones Z y W. Pero solo después de construir el mayor acelerador de partículas que el mundo haya conocido, el LHC, Large Hadron Collider, de 24 kilómetros de diámetro a 175 metros de profundidad, se pudo entonces finalmente capturar al gran responsable. En el 2012 se logró tener una lectura por primera vez de esta partícula Higgs. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2013 cuando se hizo oficial su hallazgo. Con ello, se dejaba claro que existían partículas que cuando están cerca o interactúan con otras partículas que normalmente no tienen masa o son de masa baja, ganan masa. Muchos la llaman la partícula de Dios. ¿Y tú qué crees? Está claro que 2400 años atrás, cuando los filósofos griegos Leucipo y su pupilo Demócrito discernían sobre la existencia del átomo, no imaginaron esto que hoy sabemos como sociedad. Y debe quedarnos claro que aún no sabemos nada, tal como Sócrates, otro filósofo muy conocido, lo expresaría. Dentro del campo científico, muchos descubrimientos se han hecho
a través de la observación simple de lo que ocurre en la naturaleza. Sin embargo, muchas otras cosas primero se ubican o descubren en el ámbito teórico y posteriormente, dependiendo de la complejidad de la teoría, se procede a probarla experimentalmente. John Dalton en 1800 logró demostrar la existencia del átomo y estableció para la época que era la partícula más pequeña de la naturaleza y que los materiales estaban hechos de ellos. Aunque Dalton fue el primero en demostrarlo, hay que destacar que el concepto de que las cosas estaban hechas de átomos es mucho más antiguo, proviniendo de la antigua Grecia. Hace unos 2400 años, como lo dije anteriormente, Leucipo y Demócrito fueron los primeros pensadores en establecer el concepto y utilizar la palabra átomo para definirla. La palabra átomo viene del griego a, que significa no, y tomo, que significa división. Esto puede traducirse como algo que no puede ser dividido. La lectura de la partícula Higgs, sin embargo, nos deja claro que aún nos falta mucho camino por recorrer. Y hablando de caminos, hasta aquí nuestro tránsito por esta información, la partícula de Dios. No te olvides de ingresar a www.grandecer.com y acceder a este y otros artículos de nuestra revista Grandecer en su edición número 5 correspondiente a este mes de abril. Y por supuesto, no te olvides de registrarte en mi canal, de darle un like y de compartir este video si te gustó. Nos vemos en una próxima entrega. Cuídate mucho.